Hoy en Matemática para Todos aprenderemos a resolver ecuaciones lineales con coeficientes fraccionarios. Ya hemos estudiado ecuaciones con coeficientes enteros, pero una ecuación, recordemos que tiene términos y esos términos pues constan de coeficientes. Los coeficientes son los números que aparecen antes de las incógnitas o las variables. Estos podrían ser enteros, decimales, fraccionarios, también podrían ser raíces, pero nosotros solo vamos a estudiar esos tres. Anteriormente, como les decía, ya habíamos resuelto ecuaciones, pero los coeficientes de la variable o de la incógnita eran enteros. Hoy vamos a resolver ecuaciones donde los coeficientes o los términos pueden ser fracciones. Por ejemplo, tenemos la ecuación 2/3 por x más 5 igual a menos 1/4 por x menos x. Entonces vamos a ver cuál debe ser el procedimiento que debemos realizar para resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, veamos qué hay que hacer. El primer paso es obtener el MCM de los denominadores. Si te recuerdas, una fracción, por ejemplo, A entre B, tiene dos partes, ¿verdad? El numerador, que es la cantidad que se encuentra arriba, el símbolo que representa entre, y el número que está abajo se llama denominador. Entonces, a eso me refiero cuando decimos obtener el MCM de los denominadores, es decir, de los números que están abajo en la fracción. Luego vamos a multiplicar toda la ecuación por el resultado del MCM, es decir, de lo que encontramos. ¿Qué va a hacer esto? Que desaparezcan las fracciones y ya no nos queden coeficientes en fracción, sino enteros. Y entonces, al tener números enteros, ya vamos a poder resolver las ecuaciones como hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? Si en este momento quizás tú dices, no recuerdo, ¿verdad? ¿Qué es el MCM? Vamos a repasar un poquito para que tengas una noción o se te venga a la memoria algo que aprendimos este año, a inicio del año o en años anteriores también. Bueno, el MCM o mínimo común múltiplo consiste en descomponer en números primos. Esto debe ser importante, números primos, de uno o varios números, con factores comunes y no comunes. Para que quede más claro, veamos el ejemplo. Seguimos con el ejemplo que estaba anteriormente. Veamos cuál es el MCM de los denominadores. Primero identifiquemos los denominadores. Si te fijas, solo hay dos fracciones. Entonces, el primer denominador es 3 y el segundo es 4, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que obtener el MCM de esos dos números, de 3 y de 4. Entonces, escribimos 3 y 4. Acá los vamos a separar por un guión para diferenciar. Y recordemos que cuando aplicamos el MCM, lo que sucede es que descomponemos los números en factores primos. Es decir, que todos los números que usamos acá son primos. Bueno, si tú no te recuerdas cuáles son los números primos son los que se pueden dividir solo entre ellos mismos y el 1. Si no recuerdas qué números primos puedes utilizar, puedes buscar una tabla de números primos como la que vimos en este año. O puedes buscarla en internet si no la tienes a la mano. Por ejemplo, el primer número primo que podemos utilizar es 2. ¿Por qué? Porque 4 tiene mitad. La mitad de 4 es 2. Como 3 no tiene mitad, pues solo se baja. Entonces, otra vez, el 2 todavía tiene mitad. Entonces, aplicamos 2 aquí como número primo. La mitad de 2 es 1. Y como 3 no tiene mitad, lo volvemos a bajar así como está. Como ya llegamos a 1, ya descompusimos el 4 lo más que se puede. Ahora hay que descomponer el 3. ¿Qué número primo divide a 3? Bueno, el 3. Entonces, si yo divido 3 entre 3, esto da 1. Entonces, este solo lo bajamos y ya finalizamos. ¿Cómo saber cuándo ya tuvimos o ya terminamos el proceso? Cuando los números que estamos sacándole o aplicándole, más bien dicho, el MCM, ya han llegado a descomponerse hasta 1.
Entonces, como ya llegamos a 1 para ambos, ahí nos detenemos. Luego, ¿cuál es el MCM? El MCM es el resultado, más bien dicho, de multiplicar los números primos que nos quedaron al lado derecho. Entonces, el MCM es 2 por 2 por 3 y eso es igual a 12. Ahora que ya tenemos el MCM, que ese es el primer paso para resolver una ecuación con fracciones, vamos a continuar con el segundo paso y vamos a utilizar el MCM que acabamos de encontrar. Entonces, veamos el siguiente paso. Luego de que ya sabemos que el MCM de los denominadores es 12, pues lo que hay que hacer es multiplicar toda la ecuación por él, es decir, cada uno de los términos, es decir, este y este, lo tenemos que multiplicar por 12 porque es el MCM que acabamos de obtener. Ahora, entonces lo que hacemos es, escribimos en paréntesis cada término y afuera el 12. Recordemos que esto representa una multiplicación. Si hay paréntesis y hay un número solo a la par, eso es un producto. Si se fijan, multipliqué el 2 tercios por x por 12, el 5 por 12, el menos un cuarto x por 12, el menos x por 12. Entonces, ¿cómo se efectúa esto? Bueno, te voy a dar una idea de cómo puedes hacerlo. Dividimos el número que está afuera entre el número que está en el denominador. Entonces, 12 entre 3, eso queda 4, ¿verdad? Nos quedará 4 acá. Hay que dividir, ¿sí? Ahora, en este caso no vamos a dividir, sino que vamos a multiplicar. Acá dividimos porque el 3 está abajo en la fracción y recordemos que el número que está abajo está dividiendo. Entonces 12 entre 3 hay que hacer esa división. Luego aquí como no hay denominador, solo multiplicamos. En este caso igual vamos a dividir 12, pero ahora entre 4. Entonces dividimos 12 entre 4, eso es 3. Y luego menos 12, recordemos que aquí hay un 1, menos 12 por 1, solo hay que multiplicar. Al hacer esto nos queda 4 por 2x. El 3 desaparece porque dividimos 12 entre 3. Queda de un solo el 4. Ya no hay fracción. Recordemos que esa es la idea de utilizar el MCM. Es multiplicar toda la ecuación por el MCM para que los denominadores desaparezcan. 12 por 5 es 60. Y luego recordemos que nos había quedado 3, ¿verdad? Entonces solo nos queda 3 por menos 1x. El 4 desapareció porque al dividir 12 entre 4 quedó 3. Y luego menos 12 por 1 es menos 12x. Si se fijan, aún hay unas multiplicaciones que realizar. Por ejemplo, este con este y este con este. Entonces hagamos la multiplicación. 4 por 2 es 8x. El 60 solo lo bajamos. 3 por menos 1x es menos 3x. Y el 12x menos 12x solo lo bajamos. Ahora, si te fijas, ya tenemos una ecuación como las ecuaciones que hemos estudiado. Ya es más fácil de resolver. Ese sería el tercer paso. Resolver la ecuación como ya aprendimos a hacerlo. Entonces, teníamos esta ecuación. Recordemos que la idea es que si tengo valores o términos que tienen x a ambos lados, la idea es que la x esté a un solo lado. Entonces, digamos, yo quiero quitar este menos 3x, ¿verdad? Si se fijan, hay x a ambos lados de la ecuación, pero aquí podemos hacer una operación. Como ambos tienen x, son términos semejantes, ¿sí? Y los términos semejantes se pueden operar. Como los dos son negativos o tienen el mismo signo, se van a sumar. Entonces, al hacer esa operación, menos 3x menos 12x es menos 15x. Luego, la idea es que las x estén a un solo lado. Todavía seguimos teniendo x a ambos lados de la ecuación. Bueno, para quitar este x, ¿verdad? Este menos 15x que está acá, pues hay que sumarlo, ¿verdad? ¿Sí? Hay que sumarlo. ¿Por qué? Porque se hace la operación contraria de lo que está haciendo acá. Como aquí es menos 15x, la operación contraria es suma. Pero si lo sumé a este lado, también lo tengo que sumar al otro lado que está acá en la ecuación, ¿verdad?
Luego que sumamos 15 a ambos lados, recordemos que esto se elimina y queda 0, por eso he puesto un 0 acá. Ahora lo que queremos hacer es quitar este 60 que está acá. Entonces, como está sumando, la operación contraria es resta. Pero si lo resto a este lado, también lo tengo que restar al otro lado. Se cancela acá y 0 menos 60, pues queda menos 60, ¿verdad? ¿Sí? Por eso queda acá menos 60. ¿De dónde sale este 23x? Bueno, estos dos también son términos semejantes. Recordemos que los términos semejantes son los que tienen la misma variable y el mismo exponente. El exponente de la variable es 1. Entonces, 8 más 15 es 23x. Recordemos que para despejar totalmente la x, tiene que estar sola, pero aún tenemos este 23 acá. Entonces, la operación que está haciendo el 23 con el x es una multiplicación. Para despejarlo, la operación contraria que debemos hacer es división. Pero si lo divido a este lado, también lo tengo que dividir al otro. 23 entre 23 es 1, entonces solo queda x, ¿verdad? Y luego 60 entre 23 menos 60 entre 23 queda de esa forma porque no se puede dividir. Y la respuesta es x igual menos 60 entre 23. Y ya encontramos el valor de la incógnita en nuestra fracción, o perdón, en nuestra ecuación con fracciones. Veamos más ejemplos para que quede más claro. Por ejemplo, tenemos acá otra ecuación con fracciones y la debemos resolver. Recordemos los pasos: obtener el MCM, multiplicar toda la ecuación por el MCM y luego operar como ya hemos aprendido. Bueno, obtengamos el MCM de los denominadores. Si te fijas, los denominadores son 5, 3 y 2. Por eso tenemos que calcular el MCM de esos 3. Tomamos entonces esos denominadores y aplicamos el MCM. Recordemos que los números que usamos aquí son primos, ¿verdad? Se puede buscar una tablita para ver. Y tú dirás, ¿y por qué empieza por el 2 y no por el 3? Bueno, siempre se empieza por el primo más pequeño que se puede aplicar. Si te fijas, el 2 tiene mitad. Por lo tanto, pues podemos aplicarlo. Entonces, la mitad de 2 es 1. Y como ni el 5 ni el 3 tienen mitad, solo los bajamos. Ahora el siguiente que vamos a aplicar es el 3. Divido 3 entre 3 es 1. 5 no se puede dividir entre 3, así que lo bajo. El 1 igual solo lo bajo acá. Ahora el siguiente número primo que vamos a aplicar es 5. Entonces 5 entre 5, eso es 1. El 1 lo bajamos y este 1 también. Y ya terminamos porque si te fijas, los tres números ya llegaron a descomponerse hasta el número más pequeño que se puede, que es 1. Luego el MCM es multiplicar estos tres, 2 por 3 por 5. Si haces esa multiplicación, esto es 30, entonces el MCM de estos denominadores es 30. Ahora lo siguiente es multiplicar todo por 30, toda la ecuación. Y eso incluye a cada término, es decir, este y este. Cada uno debe multiplicarse por 30 porque fue el MCM que obtuvimos. Entonces multiplicamos, escribimos entre paréntesis para que se pueda quedar indicado que es una multiplicación. Luego lo que hacemos es hacer una división. Dividimos 30 entre el número que está abajo, en el caso que sea fracción. Si el número no es una fracción, solo multiplicamos, como en este caso, ¿verdad? 30 entre 5, eso es 6, ¿verdad? Si dividimos esto. Entonces, se elimina el 5 y solo queda 6. Y lo de arriba, pues queda igual. 30 al dividir entre 3, eso es 10. Y solo queda lo que estaba arriba. 30 entre 2, eso es 15, por eso aparece este 15. Y solo queda lo que estaba arriba, que era 3, y era x, 3x. Y 30 por 2, pues eso lo vamos a multiplicar. Si te fijas, todavía hay que hacer una multiplicación. Aquí hay multiplicación, los paréntesis. Cuando hay un número afuera y hay paréntesis, es producto.
Pero si te fijas, este 6 se tiene que multiplicar tanto por el menos 3 como por el 2x. Si hacemos esa multiplicación, 6 por 2 es 12x y 6 por menos 3 es menos 18. Menos 10 por 1 es menos 10. 15 por 3x es 45x y 30 por 2 es menos 60, porque es negativo. Ahora vamos a resolver la ecuación, ¿verdad? La ecuación la vamos a resolver dejando las x a un solo lado. Primero vamos a hacer esta operación que está acá. Si hacemos esa operación, como ambos signos son iguales, se pueden sumar. Menos 18 menos 10 es menos 28. Ahora sí, vamos a pasar lo que tenga x a un solo lado. Entonces, lo que quiero hacer es cambiar este 12 y que esté al otro lado. Como es positivo, para eliminarlo de este lado, hay que hacer la operación contraria. Y la operación contraria es una resta. Pero si lo resto a este lado, también lo tengo que restar al otro. Aquí se elimina y solo nos queda menos 28. Ahora lo mismo es para el 60. El 60 lo quiero quitar de este lado y pasar al otro. Entonces, para eliminarlo de acá, tengo que hacer la operación contraria. Si aquí es resta, tiene que sumarse a ambos lados, ¿sí? Se suma a ambos lados, desaparece acá y este 33x sale o resulta de operar estos dos. A 45 le quitamos 12, queda 33. Entonces nos quedaría menos 28 más 60, eso da 32. Y como desaparecen los 60, solo queda 33x. Como el 33 aún está con la x, hay que hacer que ya no esté ahí porque queremos dejar a la x sola. Entonces lo que vamos a hacer es dividir todo entre 33. ¿Por qué? Porque si el 33 está multiplicando, la operación contraria es división. Pero si dividimos a un lado, también tenemos que dividir al otro. Aquí se cancela el 33 y solo queda x. Y la respuesta es 32 sobre 33. Eso es lo que vale x. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos acá la siguiente ecuación, siempre con fracciones, y la debemos de resolver. Para eso recordemos que debemos identificar quiénes son los denominadores. Tenemos 7, 6 y 4. Entonces, el primer paso, ¿verdad? Es obtener el MCM de 7, 6 y 4. Aquí vamos a hacer una corrección, 7, 6 y 4. ¿Sí? Entonces, vamos a obtener el MCM de estos tres números porque son los denominadores que estaban en la fracción. Ahora, aplicamos mitad o dividimos entre 2. Como 7 no tiene mitad, solo se baja. 6 tiene mitad, es 3. Y 4 tiene mitad, de 2. 2 todavía puede dividirse entre 2. Por eso lo volvemos a escribir acá. Como el 3 ya no tiene mitad, solo se baja igual que el 7. Como ya llegamos hasta 1 acá, ya lo descompusimos. El siguiente número primo que podemos usar es 3. Entonces dividimos 3 entre 3, eso da 1. El 7 se baja porque no se puede dividir entre 3. Ahora el siguiente número primo que podemos usar es 7. Dividimos 7 entre 7, eso es 1. Y ya como llegamos a que todos son unos, ya terminamos. Pero el MCM recordemos que resulta de multiplicar los números que nos quedaron acá, los números primos. Entonces 2 por 2 por 3 por 7, eso da 84. Es decir, que ese es el MCM de los denominadores que tenía la ecuación fraccionaria. Ahora tenemos que multiplicar toda la ecuación por 84. Ese es el siguiente paso. Recordemos que esto nos sirve para que ya no hayan fracciones, sino que números enteros. Entonces multiplicamos cada uno de los términos entre 84. Recordemos que lo que se hace es dividir con el número que está abajo para que este número desaparezca. 84 entre 7 queda 12 y solo queda lo que estaba en el numerador. 84 entre 6 es 14 y solo queda lo que estaba en el numerador. Y menos 84 entre 4, eso es menos 21. Y solo queda lo que estaba en el numerador.
Ahora hay que hacer las multiplicaciones, ¿verdad? Esta multiplicación, este menos 14 debe multiplicarse con cada uno de los que está dentro y este menos 21 por 3. Si hacemos eso nos queda 12 por 3m es 36m, menos 14 por 3m es menos 42m y menos 14 por 2 es menos 28. Luego al otro lado de la ecuación, si multiplicamos menos 21 por 3 es menos 63. Ahora ya tenemos las variables o incógnitas a un solo lado. Entonces lo único que hay que hacer es quitar este menos 28 que está acá. Pero si se fijan, estos dos son términos semejantes. Entonces podemos operarlo. A 36 le restamos 42, queda menos 6. ¿Pero por qué queda negativo? Porque recuerden que al restar queda el signo del número más grande y en este caso 42. Ahora, para quitar el menos 28 hay que hacer la operación contraria. Y la operación contraria de la resta es la suma. Pero si lo sumamos a un lado, hay que sumarlo al otro. Se eliminan y aquí podemos hacer esta operación. Al hacer esa operación queda menos 35. Nuevamente queda negativo porque el mayor es negativo. Para poder despejar por completo a la m que está acá, tenemos que hacer la operación contraria del menos 6. El menos 6, por estar justo a la par del m, está multiplicando. La operación contraria es división. Entonces vamos a dividir, pero si dividimos a un lado, tenemos que dividir al otro. Recordemos, esto se cancela, solo queda m. Y menos entre menos, esto da menos entre menos, esto da más. Por eso la respuesta queda positiva. Y la respuesta es 35 sextos. Y ya tenemos el resultado para nuestra incógnita. Algo que quiero aclarar y que tienes que tener mucho cuidado, no significa que solo porque la ecuación tiene fracciones como coeficientes, la respuesta siempre va a ser una fracción. No. Estos ejemplos han coincidido que sus respuestas son fracciones, pero puedes obtener un número entero por respuesta. No es necesario que siempre tu respuesta va a ser una fracción solo porque habían fracciones en la ecuación. Hay que tener cuidado. Así que no pienses que si al resolverla te sale un número entero, te has equivocado. No, puede ser así, ¿verdad? Recuerda que para comprobar que tu ecuación está bien resuelta, tú puedes sustituir o cambiar el valor de la variable por la respuesta y si obtienes el mismo resultado a ambos lados de la ecuación, significa que tu ecuación está correcta. Ahora, para terminar, no olvides un poquito de la palabra del Señor que dice que todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Así que no se te olvide, quizás puedes sentir que es un poco difícil, quizás este tema o algún otro tema o alguna situación que estás pasando ahorita, pero recuerda que si el Señor está de tu lado, tú lo puedes lograr todo. Así que tú puedes, no te rindas. Y espero que puedas practicar y poder resolver ejercicios como este, como los de la tarea. Nos vemos en la próxima clase.